Amado hermano, amigo que te conectas el día de hoy en este devocional, agradezco a Dios por tu vida y el que puedas conectarte para darle continuidad a este devocional que con todo nuestro corazón hemos preparado para bendecir tu vida. Recibe un abrazo quebrantahuesos desde la distancia y anhelo con todo mi corazón que el día de hoy sea un día de bendiciones. Y pues bueno, vamos a tener un devocional muy interesante, por lo cual te pido que pongas mucha atención acerca del estudio que vamos a llevar el día de hoy. Y bueno, quiero irme a Éxodo capítulo 20, en los versículos 3 al 6, hablando de los primeros dos mandamientos que el Señor da para nosotros poder guardarlo. Entiendo que no vivimos bajo la ley, pero Jesús dijo claramente que Él no venía a quitarla, sino a confirmarla. Por lo cual quiero irme a estos pasajes para que si hay algo por ahí que estás haciendo consciente o inconscientemente, puedas entender lo que la Biblia nos dice respecto a los primeros dos mandamientos que Dios nos dio para poder nosotros tener una vida cristiana, una vida genuina, una vida con una identidad en Dios. Pues bueno, la Escritura nos dice en la versión Nueva Traducción Viviente lo siguiente: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Este es el primer mandamiento. Y observa el segundo: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y quiero iniciar con esto en donde Dios es muy directo al momento de decirnos que nosotros no podemos tener ningún Dios aparte de Él. La Escritura nos dice que Dios es espíritu, por tanto los que lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Yo no sé si alguna ocasión tú has tenido ese encuentro con Él. La Escritura nos habla claramente que este es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso el Padre busca que tales adoradores lo adoren. Amén. Así que, amado hermano, amigo que te estás conectando, observa claramente. Tú puedes ir ahí a tu Biblia y puedes ver que estos pasajes están ahí escritos y no están ahí escondidos de tal manera que nadie los pueda ver. No, están ahí muy visibles. Y el segundo mandamiento es que no nos hagamos ninguna clase de ídolo ni imagen ni de ninguna cosa que está en los cielos. Estamos hablando de ángeles, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando de todos los espíritus que están ahí en el cielo. En la tierra estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de pueden ser animales, bestias, cualquier cosa, o en el mar. Estamos hablando de los peces, ballenas, todo lo que existe en el mar. Dice que no podemos hacernos ningún ídolo de nada hecho por Dios. Y todavía nos sigue diciendo: no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Observa, esto es un mandato, esto no es saber si quieres. Aquí dice: no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Y observa por qué razón Dios no permite que nosotros nos hagamos una imagen de algo. Aquí mismo nos da la respuesta. Dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Observa, Dios no tolerará, Él no puede compartir su gloria con nadie más. Y todavía nos sigue advirtiendo: si esto nosotros lo hacemos, observa cuál es la maldición que viene sobre nuestras vidas. Hay maldiciones que nosotros permitimos que lleguen a nuestras vidas por nuestra necedad, por nuestra terquedad. Dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación.
Una generación se mide por 40 años. Así que si estamos hablando de 4 generaciones, entonces queda afectada toda una familia 160 años, por lo cual se repiten patrones de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de fornicación, de adulterio. Observa cómo se repiten todos estos patrones de hechicería, de brujería, de maldiciones. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo aquí que si le rechazamos, toda la familia queda afectada hasta la 4ª generación. Dice ahí, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Dios quiere bendecirte por 1000 generaciones, no solamente a ti, sino a tus generaciones futuras que están sobre tus lomos. Así que yo creo que es importante que podamos comprender que el amor de Dios es inagotable, que Dios no puede compartir su gloria con nadie ni con nada. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. La Escritura nos habla y nos registra que tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los 3 son uno. Así como tú eres uno, tú tienes alma, cuerpo y espíritu, tú eres uno, y ninguno de ellos está peleado contigo, al contrario, son una unidad, lo mismo es Dios. Pero bueno, el tema que nos concierne el día de hoy habla acerca de los primeros 2 mandamientos, y quiero llevarte rápidamente al Salmo 115 en la versión Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice en los primeros versículos: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Observa cómo la Escritura, aquí el salmista está hablando y dice que no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Alguien los hizo. Y observa que Dios es eterno. A Él nadie lo hizo. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de que Dios es eterno, que Jesús es eterno. Amén. Dice la Escritura en el versículo 5, tienen boca pero no pueden hablar. Observa, porque alguien le dio forma, tiene una boca muy bonita a lo mejor, pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos. Es increíble aquí cómo la Escritura está diciendo que los que hacen los ídolos son iguales a estos ídolos, como también todos los que confían en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen boca, pero no se atreven a clamar al Señor. Por alguna razón no quieren clamar al Señor. Prefieren hacerse un ídolo, prefieren hacerse una imagen, un objeto para poder adorarle y para poder pedirle a lo mejor algo por ahí que Dios no le puede dar, porque va en contra de la voluntad misma de Dios. Porque muchas veces cuando una persona sigue un ídolo, cuando una persona sigue una estatua o algo, lo único que está haciendo simplemente es satisfacer una necesidad que él tiene de manera inmediata y que Dios no se lo puede suplir, porque Dios no cumple caprichos. Así que, amado hermano, si hay personas que saben perfectamente que están mal y saben que, por ejemplo, la Santa Muerte les ofrece el darles cosas ahí, pues ellos se van y se inclinan hacia ese ídolo, porque ella le responde, entre comillas, rápido. Pero déjame decirte que detrás de ese objeto hay un espíritu terrible de muerte, el cual pide inmediatamente, pues cobra la factura, ¿verdad? Y la gente muchas veces no le interesa esto, porque ellos quieren tener riquezas, quieren tener placeres, quieren estar todavía pecando, y por eso ellos no pueden confiar en Dios, porque saben que Dios les estorba. Y la Escritura nos dice en el versículo 9, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y tenemos que entender que Él nos ayuda y que Él nos defiende, porque Él es nuestro escudo. Dice, oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo.
Todos los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Observe que continuamente está hablando que Él es nuestro ayudador y también nuestro escudo. Y quiero llevarte al pasaje de Isaías 45 en el versículo 20, ya en la parte final. Habla acerca de cómo la gente carga a todos los que son ídolos de madera, de oro, o dependiendo del material que los hagan, pueden ser cerámica, pero aquí en exclusivo menciona algo interesante. Dice la Escritura: son unos ignorantes los que cargan imágenes de madera en procesión y le rezan a un Dios que no los puede salvar. Observen, yo no estoy diciendo esto, lo está diciendo la Escritura, y aquí habla de ignorancia. Ignorancia habla de que tú desconoces, de que tú no estás caminando en una verdad. La Escritura nos dice en Juan 8:32, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no quiere compartir su gloria con nadie porque Él es único. Él te hizo con sus manos, Él te formó del polvo de la tierra y Él te dio aliento de vida a través de su Espíritu. Así que todos aquellos que se hacen una imagen, dice que son unos ignorantes, pero lo más terrible es que en las procesiones los cargan ahí pensando que van a agradar a Dios o que van a agradar a esa imagen, dice, y le rezan a un Dios que no los puede salvar. Por más rezos, por más sacrificios, por más cosas que ellos hagan, estas imágenes simplemente están ahí como cualquier mono, como si fuera una muñeca, como si fuera un muñeco. No tiene ningún poder alguno para poder salvar, para poder responder. Obviamente Satanás usa estos medios como puertas para poder entrar a una familia, para poder entrar a una vida, o los usa como puertas para poder engañar, porque recuerden que el arma principal de Satanás es el engaño. Y la Escritura nos dice ahí precisamente en Isaías 46, y Dios está hablando para hacer una diferencia acerca de los ídolos y de Él. Y dice Él: ¿a quién me le parezco? ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar apropiadamente? Hay quienes derrochan su oro y pesan plata en una balanza. Luego contratan a un orfebre para que les haga un ídolo de oro. Después se inclinan y lo adoran. Lo levantan y lo cargan en hombros. Lo ponen en su lugar y lo dejan allí. El ídolo no se mueve de donde lo pusieron. Si uno le grita, él no responde. No salvará a nadie de sus angustias. Recuerden esto y permanezcan firmes. Ténganlo presente, pecadores. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. ¿Observas? La Escritura nos da la pauta, nos dice claramente que fuera de Dios no hay nadie que pueda salvar. Nadie ha venido a dar o a hacer un sacrificio por ti y por mí, solamente Jesús. Jesús es el único que vino a morir por ti y por mí. Y dice Isaías 53 que Él fue escarnecido, que Él fue molido por nuestros pecados. Dice que no hubo figura en su rostro, es decir, fue molido, era una masa de carne molida para poder darnos salvación. No hay ninguno de los ídolos que actualmente están ahí circulando por las calles o en algunos templos paganos. No hay ninguno de ellos que haya hecho un sacrificio como lo hizo Jesús. Por eso la Escritura habla tajantemente acerca de que nosotros tenemos que respetar los primeros 2 mandamientos que Dios nos dio, en no tener un Dios ajeno delante de Él, y tampoco el hacernos un ídolo de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra o debajo de la tierra. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 10, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: esto dice el Señor: no aprendan a vivir como vive la gente de otras naciones, ni les tengan miedo a las señales del cielo, como le sucede a esas naciones. Las costumbres de sus pueblos no valen nada. Cortan un tronco del bosque y un artesano lo labra con su cincel. Lo adornan luego con oro y plata y lo aseguran con clavo y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros
en un cultivo de melones. Esta palabra es muy dura, es muy fuerte con respecto a aquellos que están adorando, no sé si a la Virgen X, fulana, sutana, mangana. Observe lo que la Escritura nos dice en la versión Palabra de Dios para Todos, precisamente ahí en Jeremías 10:5. Escuche y anote esto. Los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de melones. No pueden hablar y tienen que cargarlos porque no pueden caminar. ¿Qué Dios poderoso es este? ¿Cómo es posible que tengas que cargarlo? La Escritura nos dice acerca de nuestro Dios está en los cielos de los cielos no lo pueden contener. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Observe usted que a Dios no lo podemos cargar, Él nos carga a nosotros. La Escritura dice que Él viene a morar encima de nosotros y dentro de nosotros para poder nosotros distinguir entre los dioses del ser humano o los dioses paganos. David decía claramente en el Salmo 139, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si descendiera a lo más bajo, ahí estás tú. Por delante y por detrás me rodeas. Observen que David sabía perfectamente que Dios era omnipresente. Él estaba en todas partes y David no podía cargar a Dios. Dios lo cargaba a él. Aun cuando David falló, observen cómo en el Salmo 51 él refleja la angustia por querer tener la redención de Dios. Vemos claramente en el versículo 5 de Jeremías 10 que los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de melones. No pueden hablar y tienen que cargarlos porque no pueden caminar. Así que no les tengan miedo a esos ídolos, pues no les pueden hacer ningún mal. Pero observen lo que Jeremías dice a continuación. Y mucho menos les podrán hacer algún bien. Es decir, no pichan, no cachan, no batean ni dejan batear, porque solamente están ahí como un adorno. Es como si tuvieras por ahí algún juguete. Es un adorno solamente. Bueno, cuando esto está poniendo ahí, pero cuando tú te inclinas a ellos, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Y vemos claramente como Elías, cuando combatió contra aquellos 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, vemos claramente que cuando Elías hizo ese altar, ahí lo mojó una, otra y otra vez. Mientras duraron todo el día los sacerdotes, aquellos profetas de Baal y de Acera, lacerándose, cortándose el cuerpo, gritando, danzando, haciendo maroma y teatro, como decimos por acá en México, su Dios jamás le contestó. Y cuando Elías clama al Señor y le responde Dios con fuego, vemos claramente que nuestro Dios es Dios consumidor. Así que, amado hermano, la Escritura nos lleva a Apocalipsis 9 en la versión Nueva Traducción Viviente para decirnos lo siguiente. Miren, sin embargo, está hablando del tiempo de la tribulación dentro de los 7 años que estarán próximamente a la puerta, ¿verdad? Dice la Escritura, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Por qué prefiere la gente adorar un ídolo? Porque todo esto no lo quiere soltar. Porque la gente prefiere adorar una imagen porque quieren continuar maltratando, quieren continuar ofendiendo, quieren continuar dañando, quieren continuar buscando el mal de su prójimo, cuando la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de Él y tener compasión, y así como Dios tuvo compasión un día por nosotros, nosotros tenemos que reflejar esa compasión con el perdido y poder declararles y decirle que nuestro Dios vive.
y que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que una de las cosas que podemos observar aquí en Apocalipsis capítulo 9 es de que la mayoría de la gente que está buscando o está adorando, está rindiendo culto a ídolos, a imágenes, llámese lo que se llame, que no es Dios, esa gente no se arrepiente de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Y esto sigue vigente. Por eso, amado hermano, Dios es muy claro y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nosotros en verdad tenemos un encuentro con Dios, no tenemos por qué tener otro Dios que lo supla a Él, porque a Él no lo puede suplir nadie. Él es Dios. Quiero llevarte a 2 Corintios capítulo 6, en la misma versión Palabra de Dios para Todos, que nos dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Observe aquí, el apóstol Pablo está haciendo una diferencia importante. Entonces, no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo pueden estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo: viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice el Señor: salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro, y yo los aceptaré. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, así dice el Señor Todopoderoso. Así que Dios habla de una manera muy clara. Si nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios, nosotros no podemos tener ningún trato con algún ídolo, con algún Dios pagano, con alguna imagen. No podemos tener tratos, porque nuestro Dios es Dios celoso y Él no va a permitir. Él va a visitar la maldad de los que le rechacen. Y la Escritura nos habla claramente en Juan 1 que el Señor vino, se acercó a su pueblo, pero su pueblo no le aceptó, su pueblo le rechazó. Y así en este tiempo Dios viene a las personas, Dios viene a la gente, porque Hechos 17:30 nos dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios demanda que te arrepientas, Dios demanda que te acerques a Dios, y aún puedes tener un Dios no necesariamente hecho por mano humana. Puede ser un Dios tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser alguien a quien le tengas tú tanta fe o le creas más que a Dios mismo y lo tengas en primer lugar a Él y no a Dios. Recuerda que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de. Así que si tú tienes en tu corazón a alguien que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, entonces tú tienes que pedir perdón al Señor. Y tienes que decirle que te enseñe, que te guíe, que te dé sabiduría, y entrégale eso para que no venga algo malo sobre tu vida. Quiero terminar con este pasaje en Apocalipsis 18:4, que dice: después oí otra voz del cielo que decía: pueblo mío, sal de esa ciudad, para que no compartas sus pecados. Así no sufrirás ninguno de los desastres que llegará a ella. La gente no vive en bendición, aunque tú lo ves que viene con bendiciones porque están haciendo cosas malas. No te confundas, ellos no están siendo bendecidos. Ellos simplemente están recibiendo cosas que por ahí están queriendo satisfacer a través de su vanidad, a través de los deseos de su corazón, pero todo esto es simplemente vanidad. Todo esto es una apariencia. Lo único que yo te puedo decir es de que lo que Dios te da, eso permanece, porque la bendición de Dios permanece para siempre. Así que si tú estás viviendo en una religión que te está obligando, te está llevando, a lo mejor no te está obligando, pero te está llevando a tener otro Dios que no es Dios, el Dios de la Biblia, déjame decirte que necesitas salir de ahí. En automático necesitas huir para que todo el mal
que venga sobre las vidas de aquellos que están adorando esos ídolos, esas imágenes, no venga sobre tu vida. Escapa por tu vida, amado hermano, amigo que me estás escuchando. Yo no te estoy hablando un evangelio mío, yo te estoy abriendo la escritura. Así que si tú estás pasando por una situación de estas, yo quiero orar este día por ti. Inclina tu rostro ahí donde estás. ¿Y qué te parece si hoy le invitas a Jesús a entrar a tu corazón? ¿Hacemos esta oración juntos? Maravilloso Rey, te damos gracias, Dios, en esta mañana, en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, eres maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús, abre, Señor, los cielos sobre la vida de mi hermano, de mi hermana. Mira, Señor, escucha su oración. Repite esta oración conmigo, amigo que me estás escuchando, amiga, y hazlo con todo tu corazón. Padre, me llego hasta tu presencia en este día. Te pido perdón, Señor, porque he sido mal agradecido. Hasta ahora tú me has cuidado. Hasta ahora tú me has librado de muerte. Y tú has permitido, Señor, que el día de hoy yo esté escuchando este devocional. Por favor, Señor, te pido perdón y necesito, Señor, que tú entres y tomes el señorío completo en mi vida. Por favor, haz morada en mí. Haz esos cambios necesarios que necesita mi alma para poder agradarte. Quita ídolos, quita dioses, quita todo aquello, Señor, que están estorbando el poder yo conocerte a ti por completo. Mi Rey, en el nombre de Jesús, por favor, entra a mi corazón y a partir de hoy, sé tú mi Dios, sé tú mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si hiciste esta oración, amigo que te conectaste, si hiciste esta oración con todo tu corazón, créeme que la Escritura dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que bienvenido a la familia de Dios y no te olvides en suscribirte a nuestro canal Cielos Abiertos SI, ahí en YouTube. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, igual en Instagram como Cielos Abiertos SI. Si no tienes dónde congregarte, puedes visitarnos aquí en La Labor, Nayarit, y tú nos puedes encontrar a través de Google Maps como Cielos Abiertos SI. Bueno, me despido, no sin antes decirte que tengas un excelente y muy bendecido día. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional.